Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Hoy nos tocan el capítulo 7 del versículo 25 al versículo 36. Pero antes de comenzar a leer estos versículos, a compartirlos, quisiera hacer un breve resumen, un breve repaso. El domingo no tuvimos por este medio la enseñanza de Juan, así que desde el jueves pasado que no nos conectamos, me gustaría hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo últimamente, a partir ya del capítulo 6, un capítulo anterior, y del versículo 25, Juan nos relata el comienzo del rechazo a Jesús, ¿no? Hemos visto al principio del capítulo 6 cómo multitudes seguían a Jesús por los milagros que Jesús hacía, por lo que Jesús les daba a estos que le seguían, y cada vez eran más los que le seguían. Pero vemos a partir del mismo capítulo 6 cómo eso se fue revirtiendo, y cuando Jesús comenzó a confrontarlo con la palabra, empezó a revelar lo que había en los corazones de estos que le seguían, mostrándole por qué le seguían, que realmente le seguían para ser alimentados, le seguían para ser sanados, pero no le seguían realmente por la señal que había hecho, porque habían creído en él como el verdadero Hijo de Dios, sino que ellos le seguían porque querían seguir recibiendo lo que Jesús les daba. Y vemos que al final del capítulo 6, muchos discípulos que le seguían dejaron de seguirle. Y el capítulo 7 que hemos comenzado ya hace un par de predicaciones, nos cuenta, comienza este capítulo 7 con la incredulidad de sus propios hermanos, los hermanos de sangre, su propia familia. Dice el capítulo 7, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Vemos que Juan nos relata que Jesús regresa a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, pero esta vez no lo hace como la última vez que había subido a Jerusalén, sino que lo hace en secreto. Llega después que todos, y como que todos los buscaban y nadie se daba cuenta dónde Jesús estaba. Y Juan nos relata que a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y en medio de ellos comenzó a enseñar, ¿no? Y ahí se comenzaron a maravillar del conocimiento que Jesús tenía. Entre ellos decían, este no estudió, ¿y cómo sabe todo esto? No había estudiado en ninguna escuela rabínica, no había estado a los pies de ningún rabino famoso de la época, como por ejemplo Pablo, que había estudiado a los pies de Gamaliel. Pero Jesús tenía una sabiduría que provenía de lo alto. Él mismo decía que él no hablaba por su propia cuenta, sino que él hablaba las palabras del Padre, de aquel que le había enviado. Y esto ponía furiosos a los religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los líderes religiosos de esa época, los cuales no entendían de dónde provenía esta sabiduría y tampoco podían recibir lo que Jesús les enseñaba. Jesús se presentaba como el Hijo de Dios. Jesús se presentaba como el Mesías. Y esto a ellos les producía rechazo, porque no creían en él. Por eso es importante poder ver lo que Jesús venía denunciando de estos líderes religiosos, los cuales lo rechazaban a él por falso juicio. Muchos de ellos ignoraban y malinterpretaban las Escrituras, las cuales decían conocer, y se jactaban de ser maestros de la ley, pero no podían reconocer al Mesías. Jesús les enseñaba
que todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Pero estos maestros no lo podían ver. 2 capítulos anteriores, en Juan 5:39, Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estos hombres estudiosos de la ley creían que conocían a Dios, pero Jesús les va a mostrar que no conocen al Dios verdadero. El versículo 46 del capítulo 5 les dice: porque si creyeseis a Moisés, me querrías a mí, porque de mí escribió él. Moisés, el gran patriarca, al cual estos líderes religiosos lo tenían allá arriba, Jesús les dice: si creerían en Moisés, creerían en mí, porque él escribió de mí. Jesús estaba dejando en evidencia a estos líderes religiosos, diciendo que ellos no estaban enseñando la verdad de la palabra de Dios, sino que guiaban al pueblo en torno a sus propias percepciones, en torno a sus propios juicios, pero no a la verdad de la palabra. Por eso, en el último versículo que hemos compartido, que ha compartido nuestro hermano Jorge, el versículo 24 del capítulo 7 de Juan dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús los confrontaba. Ellos juzgaban sin tener un conocimiento del Dios verdadero. Creían que conocían a Dios. Pero Jesús les muestra que verdaderamente no lo conocerían. Porque si conocían verdaderamente a Dios, hubiesen recibido a Él, hubiesen creído en Él. Y vamos a leer los versículos que vamos a ver hoy. Capítulo 7 de Juan, del versículo 25 al versículo 36. Dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñándole el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Estos entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos, oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Hasta ahí la palabra del Señor. Es importante, primeramente, poder entender cómo Juan identifica a los diferentes grupos
de personas que se acercaban a Jesús. Lo podemos ver en estos versículos que hemos leído y también en versículos anteriores, ¿no? Cuando Juan dice los judíos, no se está refiriendo a todos los judíos, sino a los líderes religiosos. Cuando Juan habla de los judíos, está hablando de los líderes religiosos, de los saduceos, del Sanedrín, de los fariseos. Cuando habla de la multitud, como habla en estos versículos, se refiere a aquellos que habían venido, por ejemplo, a esta fiesta de los tabernáculos. Venían peregrinos de todas las ciudades, se juntaban judíos a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Así que cuando Juan habla de la multitud, se refiere a todos aquellos que habían venido de otras ciudades a celebrar esta fiesta y que escuchaban las enseñanzas de Jesús. Y en este versículo 25, Juan nos habla de un tercer grupo, que eran los que residían en Jerusalén. Eran estos judíos que vivían en Jerusalén. A diferencia de los otros judíos que eran los líderes religiosos y de la multitud que eran judíos que venían de otras ciudades, estos habitaban en Jerusalén. Y por habitar en Jerusalén, conocían bien las intenciones que los líderes religiosos tenían para con Jesús. Ellos sabían bien que querían aprender a Jesús, querían tomarlo a Jesús para meterlo preso, para luego matarlo. Por eso leemos en estos versículos que se sorprendieron mucho cuando Jesús empezó en el templo a enseñar, a hablar, cómo empezó a confrontar a los líderes con sus enseñanzas, hablando duramente en contra de ellos. Y ellos se sorprendían que estos líderes no reaccionaban, que estos líderes que querían aprenderlo, que querían matarlo, que conocían ellos cuáles eran sus intenciones, guardaban silencio. Esto era algo sorprendente para ellos. Por eso decían, ¿cómo puede ser que hable tan duramente de ellos y que los líderes no hagan nada? Por eso empezaron a hacerse preguntas. Y la primera pregunta que se hicieron, ¿será que comenzaron a creer en él? ¿Será que ahora creen que este es el Cristo? Pero rápidamente, los mismos que se hicieron la pregunta, la rechazaron. Vamos a ver cuáles fueron los fundamentos para este rechazo. Los mismos que se preguntaron, ¿estos líderes se habrán convencido que este es el Cristo? Rápidamente dijeron, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Vemos que tienen dos argumentos. Primero dice, pero este sabemos de dónde es. Hablaban humanamente de Jesús. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Pero vamos a ver que en realidad estos judíos no sabían nada. No sabían de dónde era Jesús, aunque ellos se creían que sabían. Y tampoco también habían interpretado mal el texto, por el cual decía, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Porque ellos ignoraban realmente lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca del Mesías. Lo que ellos creían era una combinación entre una mala información y una mala interpretación del texto bíblico. Esa mala interpretación se convirtió en una creencia popular, algo que se repitió, algo que se enseñó, que se escuchó tantas veces, que ya se hizo una creencia popular. Cuando venga el Cristo, nadie se va a enterar. Nadie va a saber cómo vino y de dónde vino.
Eso es lo que ellos esperaban, lo que ellos creían. ¿Y por qué creían esto? Por una mala interpretación bíblica. Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los judíos interpretaron mal este texto cuando dice: vendrá súbitamente a su templo. Caerá como de sorpresa. Ellos esperaban, por la mala interpretación de este texto bíblico, que el Mesías, que el Cristo iba a venir súbitamente, iba a caer de sorpresa, de repente, iba a salvar a su pueblo como un superhéroe y los iba a redimir de los romanos, y iban a ser ellos los que iban a gobernar en la tierra. Y eso esperaban esta clase de Mesías, y que este Mesías iba a venir así como de golpe, nadie iba a saber de dónde vino. Una mala interpretación bíblica del texto de Malaquías le hacía creer algo que no era bíblico, que Dios no lo había revelado. Y luego ellos decían que sabían de dónde era Jesús. Por eso estaban seguros que no era el Cristo, que no era el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos creían, tenían una mala información, que Jesús era de Nazaret. ¿Se acuerdan la conversión de Felipe? ¿Puede salir de Nazaret algo bueno? Jesús de Nazaret, el Galileo. Pero todos sabemos que Jesús nació en Belén. Se crió en Nazaret. Creció en Nazaret. Fue identificado como Jesús de Nazaret. Pero su nacimiento fue en la ciudad de Belén. Mateo 2:1 nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos les dijeron: el Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La palabra anunciaba que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén de Judea. Y ellos creían que Jesús había nacido en Nazaret. Entonces decían: este no puede ser el Mesías. La mala información y la mala interpretación bíblica los llevó a afirmar algo que no era verdad. Y saben una cosa, hermanos, muchas veces esto pasa en la iglesia de estos tiempos. Se afirman ciertas cosas como verdades por mala interpretación, por decir cosas que no están en la Biblia. Se dan falsas enseñanzas porque no son enseñanzas bíblicas, porque no provienen de la palabra de Dios. Muchas veces con una intención y otras veces por ignorancia. Pero tanto de una manera o de otra produce daño. Sproul, en su libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia, dice: no todos los profetas hablan falsedad con fines malevos. Muchos lo hacen por ignorancia. Debemos huir tanto de los maliciosos como de los ignorantes. Hermano, la palabra del Señor debe ser nuestro libro, nuestro alimento diario. La misma palabra nos enseña que debemos escudriñarla, que debemos profundizar en ella, porque ahí está
las verdades de Dios. Ahí vamos a conocer a Dios. Ahí vamos a conocer su propósito, su voluntad. Muchos falsos pastores hoy enseñan acerca de cosas que no están en la palabra de Dios. Como en ese tiempo, cosas que se hacen muchas veces crecían populares, que muchos la repiten, que muchos la tienen como un dogma. Pero cuando vamos a la palabra vemos que no es bíblico, que no es real, que Dios no ha dicho eso. Como le decía antes, muchos los hacen con una intención de sacar un rédito personal en cuanto a ello. Por ejemplo, lo que predican sobre el Evangelio de la Prosperidad. Sacan texto de contexto para hacer de decir una cosa a la Biblia que la Biblia no enseña. Son falsos maestros, pero lo hacen para tener un rédito personal. Hay otros que lo hacen por ignorancia, por no conocer, por no estudiar la palabra de Dios o por no someterse a ella. Tristemente, muchos cristianos creen cosas o hacen cosas que no están en la Biblia. Y ellos creen que sí. Y la defienden como una verdad. Y lo más triste es que no quieren ir a la palabra, que no quieren profundizar en ella. Hay mucha ignorancia espiritual, hermanos, a causa de la pereza. Dios nos manda a que escudriñemos su palabra, a que meditemos en su palabra de día y de noche, porque allí está la verdad. Hechos capítulo 7, versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hermanos, estos cristianos recibían la palabra con toda solicitud, dice, dispuestos a escucharla. Pero no solamente estaban dispuestos a escucharla, lo que Pablo tenía para enseñarle, sino cuando Pablo se iba, yo me imagino a estos hermanos con un cuadernito, escribiendo todo lo que Pablo, en ese momento no había como hoy alguien que los grabara. Ellos escribían seguramente todo lo que Pablo iba enseñando, y luego escudriñando cada día y comparándolo con las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Estaba ahí. Hermano, y esa es la tarea de cada uno de nosotros como cristianos. La tarea del predicador, del maestro, del que enseña, es escudriñar y profundizar en la palabra para no ignorar lo que Dios dice, para no enseñar algo que sea incorrecto. Y aquel que está escuchando tiene la responsabilidad de cotejar con la misma palabra que sea verdad, que esté en lo cierto. No puedo escuchar algo y tomarlo como una verdad sin cotejarlo con la palabra del Señor. Hermanos, cuando no conozco al Dios de la Biblia, me conformo a un Dios a mi imagen, a lo que a mí me parece, a lo que me dijeron, pero no es el Dios verdadero. Por eso este tiempo es un tiempo donde debemos humillarnos ante la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor tiene que ser mi guía. La palabra del Señor tiene que ser lo más importante. Tiene que estar por arriba de mis sentimientos, de mis pensamientos, de lo que yo creo, de lo que me han enseñado. Hermanos, tengo que ser humilde si he aprendido mal algo. Y hoy a la luz de la palabra de Dios me doy cuenta que he estado errado. Me tengo que humillar ante su palabra, reconocerlo y estar dispuesto a obedecerla y a enseñarla bien.
Es tiempo de humillarnos ante su palabra para verdaderamente escuchar su voz y conocer al Dios verdadero, al Dios que la Biblia me revela. El apóstol Pablo en Romanos 10:2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermano, Pablo estaba hablando de los judíos. Pablo estaba hablando de esos maestros de la ley. Dice: yo doy testimonio que tienen celo de Dios. Tienen celo. Se involucran ahí. Están ahí. Quieren, parece. Pero no conforme a ciencia. No conforme a conocimiento. Sino conforme a lo que ellos creen. A lo que ellos quieren creer. A las doctrinas que ellos han creado, que no están en la Biblia. Por eso dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermano, cuando uno ignora lo que Dios dice en su palabra y cree tener celo de Dios, pero deja la palabra de Dios a un costado y empieza a establecer su propia doctrina, Dios dice esto, Dios dice aquello, y no es verdad. Nunca se va a sujetar a la justicia de Dios. Nunca va a estar sujeto a lo que Dios dice en su palabra. Nunca va a conocer al Dios verdadero. Hoy muchos dicen creer en Jesús, pero no le conocen verdaderamente. Porque su fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Dicen conocerle, pero no conocen el verdadero evangelio. El versículo 28 dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Vemos primero que Jesús alzó la voz. Había mucha gente ahí escuchando la enseñanza de Jesús, escuchando a estos judíos de Jerusalén que le estaban preguntando, que estaban refutando lo que Jesús decía. Y dice la palabra que Jesús alzó la voz. Seguramente Jesús iba a decir algo importante. Para que todos se escucharan. Sabía perfectamente que estos judíos no le conocían. Y yo veo algo muy especial acá. Sabía perfectamente Jesús que estos judíos no creían en él. Jesús podía haber puesto a explicar: miren muchachos, ustedes están confundidos. Ustedes creen que yo nací en Nazaret, pero yo nací en Belén. Fíjense que en Malaquías 3:1 lo están interpretando mal. Pero Jesús les habló irónicamente. Jesús sabía lo que había en cada uno de esos corazones. Más adelante, en el capítulo 8, versículo 19, Jesús les va a decir: ellos les dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Ellos decían conocer a Jesús. Ellos decían saber quién era Jesús, pero no tienen idea con quién estaban hablando. Ustedes dicen conocer a Dios, pero no conocen al Dios verdadero, le dice Jesús. Si conocerían a Dios, que es mi Padre, también me conocerían a mí. Si conocerían al que me envió, me conocerían a mí. Y esto que Jesús les decía, esta confrontación que Jesús estaba haciendo con estos judíos, era una bomba para ellos. Ellos creían que eran el único pueblo de toda la tierra
que verdaderamente conocían a Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Dios le había dado la ley, los profetas. Ellos se creían superiores a todos. Nadie podía conocer a Dios como ellos los conocían. Y Jesús le dice que no conocían a Dios. Era una bomba. No lo podían digerir. No podían recibir lo que Jesús le estaba diciendo. Me imagino cómo rechinaban los dientes ahí de estos judíos. Pero Jesús les dejó en claro que Él había sido enviado por su Padre, que no había venido por su propia cuenta, sino que la voluntad del que le envió había venido a cumplir. Jesús le estaba diciendo, si ustedes conocerían verdaderamente a Dios, me hubiesen recibido a mí, porque a mí el Padre me envió. La voluntad del Padre yo vine a hacer. Si ustedes conocerían a Dios verdadero, conocerían su voluntad, sabrían que yo estoy cumpliendo lo que Él ha determinado. Más atrás, que ya lo vimos en Juan 5:30, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En todo tiempo Jesús dejaba en claro que la voluntad, que la doctrina, que las enseñanzas no provenían de Él, sino que provenían del Padre. Y si estos judíos tanto conocían a Dios, hubiesen conocido a aquel que le envió, hubiesen creído en aquel que le envió. ¿Se acuerdan? Esos dos discípulos, camino a Emaús, cuando se encontraron con el Jesús resucitado y al principio sus ojos fueron vedados para que no pudieran reconocer a Jesús. Iban hablando estos dos discípulos con Jesús y en un momento dice la palabra de Dios que Jesús comenzó desde Moisés y los profetas a leerle todo el Antiguo Testamento y mostrándole lo que todos ellos decían acerca de Él. Hermano, la palabra del Señor anunciaba al Mesías, hablaba de Jesús, pero ellos nunca lo pudieron ver. Vemos que Jesús siempre predicó la voluntad del Padre. Jesús no buscaba su gloria, buscaba la gloria del Padre. Jesús vino a cumplir la voluntad de aquel que le envió. ¿Y sabe qué? No buscaba que las personas se sintieran bien, sino buscaba confrontar al pecador con su pecado. Hoy muchos predicadores buscan que las personas se sientan bien, a ver si se van, que se sientan cómodas. No vamos a nombrarle ciertas cosas porque podemos herir sus sentimientos. Hermano, Jesús era claro con su mensaje. Jesús sabía qué mensaje tenía que dar. Por eso confrontaba continuamente. Por eso el mensaje era rechazado por aquellos que se creían buenos, por aquellos que se creían superiores a los demás, por aquellos que pensaban que con sus obras podían ganarse el favor de Dios. Rechazaban a Jesús, rechazaban su mensaje y hoy pasa lo mismo. Aquellos que se creen buenos, aquellos que se creen mejores que otros, rechazan el Evangelio. Aquellos que no creen que necesitan un Salvador, rechazan el Evangelio. Aquellos que creen que pueden ganarse el favor de Dios con sus obras, rechazan la verdad, rechazan el Evangelio. El versículo 30 dice entonces, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace?
Después de todo lo que Jesús había dicho, enseñado, solo quedaban dos respuestas. O estos judíos de Jerusalén se arrepentían y creían en él como el Mesías, o se incrementaba aún más el deseo de matarlo. No había otro camino, no había otra respuesta. O se arrepentían y reconocían a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, o seguían sumando ira contra él, seguían sumando rechazo contra él. Hermano, cuando el mensaje del Evangelio es expuesto al pecador, solo hay dos respuestas: o lo cree o lo rechaza. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. O lo cree y es salvo, o no lo cree y es condenado. Vemos que quienes lo rechazaron buscaban prenderle, querían apoderarse de él, querían meterlo preso, ya querían matarlo. Pero el versículo 31 que hemos leído nos dice que había muchos de la multitud que creyeron en él. En sí, no tenemos una respuesta si fue una fe genuina o fue una fe como aquellos que le seguían cuando eran alimentados por él. La palabra no nos revela eso. Sabemos que no muchos le siguieron al final. Sabemos por el libro de los Hechos que en el aposento alto, antes de descender el Espíritu Santo sobre esos cristianos, los primeros, había 120 discípulos. 120. Luego se agregaron muchos que se convirtieron al Señor. Pero los que estaban en el aposento alto, junto con los 11 y con el 12, después que fue Matías, fueron 120 en total. Yo no sé si alguno de esos 120 fue alguno de los de acá, de los que habían creído. Pero dice que muchos creyeron. Pero había otros que no. Y a pesar de la furia que estos judíos tenían, que estos líderes religiosos tenían, ninguno le echó mano. Todos querían apoderarse de él. Pero ¿sabe una cosa? Todavía no era el tiempo. Yo no sé lo que pasó realmente. Yo no sé humanamente qué sucedió en ese lugar, cómo se pudieron contener, pero sí sé espiritualmente cómo Dios obró. Juan nos revela que no pudieron tomarlo, que no pudieron hacerse de él, porque todavía no era el tiempo. A pesar de toda la hostilidad y del poder que estos líderes religiosos tenían, Jesús estaba libre de todo peligro, ¿no? Porque no era la voluntad del Padre que fuera a la cruz en ese momento. Hermano, las intenciones humanas están sujetas a los propósitos de Dios. Siempre las intenciones humanas están sujetas a los propósitos de Dios. Si algo sucede es porque Dios lo ha permitido. Y si algo no sucede es porque Dios no lo permite. Dios es soberano. Muchos querían prenderle. Muchos querían hacer justicia por su mano en ese momento. Pero nadie pudo hacer nada. Porque todavía no había llegado el tiempo. El versículo 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Los fariseos escucharon que muchos murmuraban diciendo: ¿y si este es el Cristo? Y dice: y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Fíjense, ya ellos rápidamente, cuando vieron que muchos de la multitud empezaron a decir: che, y si este es el Cristo, vendrá otro a hacer las señales que este hizo, y si es el verdadero, ahí se inquietaron más los fariseos, y pasó algo terrible. Los fariseos y los sacerdotes, que en su gran mayoría, la familia sacerdotal, en su gran mayoría eran saduceos, eran enemigos entre sí.
no compartían la misma doctrina. No podían estar juntos. Al contrario, siempre había grandes diferencias entre fariseos y saduceos. Pero ahí se pusieron de acuerdo. Ahí se unieron, tenían un bien más grande que todas sus diferencias, que era ir contra Jesús. Hermanos, podemos ver cómo las tinieblas se levantan contra la luz. Y muchas veces se unen. Pueden estar en completo desacuerdo. Pueden no tener nada en común. Pero se unen contra la luz. Pero ¿sabe qué, hermano? La luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Siempre. Siempre. Dios siempre hace su soberana voluntad. Por más que muchos piensan que le pueden torcer el brazo a Dios. Por más que muchos piensan que pueden ganarle el terreno a Dios. Es imposible, hermano. Hasta los males y hasta los malos, Dios lo usa para su bien. Dios es el Rey soberano que tiene el control sobre todas las cosas. Podemos ver que el rechazo comenzó a hacerse cada vez más grande. Eso que había empezado con algunos empezó a ser cada vez mayor. Ya se unieron los fariseos y los saduceos para aprender a Jesús. Y los últimos 4 versículos, del 33 al 36, dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Vemos que estos hombres todavía no entendían nada, hermano. Estaban cegados. Tenían sus corazones endurecidos. Tomaban todo literal. Y cada vez se chocaban más contra la verdad. Tenían al Mesías enfrente y no lo podían ver. Al contrario, lo rechazaban, lo echaban, lo querían matar. Vemos que en estos versículos Jesús primero muestra su soberanía. Muestra que es Dios el que tiene el control sobre todo, hermano. Fíjense que los fariseos y los saduceos se unieron y mandaron los alguaciles, los policías del templo, para prender a Jesús. Y Jesús seguía enseñando y decía: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Jesús le está diciendo: no importa lo que estos hombres quieran hacerme, todavía no ha llegado mi hora. Todavía faltaban aproximadamente 6 meses para que Él fuera a la cruz. Y Jesús sabía que todavía ese tiempo era necesario para que Él siguiera predicando el Evangelio, para que Él siguiera preparando a los suyos. Y sabía que ese tiempo iba a estar en esta tierra. No había nada que se lo iba a impedir. Él está diciendo: no van a determinar ustedes cuándo es el tiempo de mi partida. El Padre ya lo ha determinado. Y le dice algo muy duro. Y le dice algo muy profundo: me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Duro. Jesús le está mostrando el resultado de su incredulidad. Jesús le está mostrando el resultado de rechazarle a Él, de no creer en Él como el Mesías. Todos aquellos que rechazan a Jesús como su Salvador, como el único que puede reconciliarlos con el Padre, tendrán el mismo final. No porque sean buenos, no porque vayan todos los domingos a la iglesia, van a ser salvos, sino por creer en Jesucristo como su Señor
y su Salvador. El único camino al Padre, el único camino al Dios verdadero es Jesucristo. No hay otro. No hay camino por obras. No hay camino por creerme bueno. El único camino es por medio de Jesús. No hay lugar en la presencia de Dios para los que no han querido aceptar a su Hijo como su Salvador y su Señor. No hay lugar. El apóstol Pablo en Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está reconociendo que su justicia no sirve para nada. Pablo está reconociendo que lo que él puede hacer no sirve. Está diciendo: cuando yo esté delante de Dios, de nada sirve exponer mi justicia. No voy a decir: yo hice esto, yo hice aquello. Lo único que voy a decir: yo creí en Cristo como mi Salvador. No estoy acá por lo que yo pude hacer, sino por lo que Cristo hizo por mí. He sido justificado por Él. Dios me ve como justo a través de su Hijo. No es por lo bueno que vos podés ser o que podés considerarte. No es por la capacidad intelectual que tengas. No es por el conocimiento de la Biblia que tengas. Estos maestros de la ley creían que tenían un gran conocimiento, pero Jesús les declara que no han conocido a Dios. A veces podemos tener un gran conocimiento intelectual, pero no haber conocido al Dios verdadero, al Dios que nos revela su palabra. Estos judíos nunca reconocieron a Jesús. Nunca pudieron ver su pecado, sino, como vemos en estos últimos 2 versículos, se burlaron de Él. Se burlaron. ¿Dónde va este que no lo podemos encontrar? ¿Acaso va a ir con los griegos? Se burlaban. Nunca se dieron cuenta lo que Jesús le estaba diciendo. Nunca ha tomado el valor las palabras de Jesús para su vida. Y esa burla, ese sarcasmo que usaron, aunque ellos no entendían nada, se iba a convertir en una realidad. Porque ellos rechazaron el Evangelio. Y Dios ya tenía un propósito desde un principio. Que este Evangelio alcanzara a todo el mundo. Como ellos dijeron: ¿les va a ir a enseñar a los griegos? ¿Les va a ir a predicar a los griegos? Sí, los griegos se iban a interesar en el Evangelio, porque este era el propósito de Dios desde un principio. Que las buenas nuevas de salvación se extendieran por toda la tierra y alcanzaran a hombres y mujeres de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Le damos gracias al Señor por su palabra. Y que realmente podamos conocer a este Dios verdadero. Que realmente podamos profundizar en su palabra. Hermanos, que no seamos ignorantes. Que no ignoremos lo que Él nos enseña. Que no ignoremos lo que la palabra de Dios nos revela. Porque ahí está la verdad. Porque ahí está la vida. Escudriñemos su palabra cada día. No seamos perezosos espirituales. Si muchos hoy andan por caminos que no son los verdaderos, si muchos hoy se desvían, es por no escuchar la palabra del Señor. Escuchan doctrinas de hombres, escuchan enseñanzas de hombres, pero no escuchan la voz de Dios, porque no acuden a su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra, y ahí se revela el Dios verdadero a nuestra vida.